En este momento continuamos con el ingeniero Alberto Segovia, experto en temas petroleros. Él participó en la primera perforación de CEPE en manos ecuatorianas. También se desempeñó en altos cargos en Petroecuador y en el Banco Central del Ecuador y fue asesor en temas petroleros de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Hoy nos hablará del tema el precio del petróleo y la competencia en el mercado internacional. Agradecer por la invitación que se me ha hecho y espero pues dialogar con ustedes sobre este tema de importancia actual que es el precio del petróleo y la competencia en el mercado internacional. Rogaría si me puede alguien ayudar a adelantar las diapositivas mientras hago la exposición, ¿no? Sé que yo puedo hacerlo aquí, pero ¿sí? ¿Mm? Bien, para ubicarnos un poco en la importancia del tema, debemos indicar de que el mercado petrolero, como todo tipo de mercado, tiene sus actores que actúan en forma protagónica, cada uno de ellos, sobre la oferta, la demanda y en el desarrollo de los diferentes países. Estos actores, en el caso del mercado petrolero, son los países productores y exportadores de petróleo, el precio y los hidrocarburos. Los grandes productores de petróleo y de gas natural son Estados Unidos, la OPEP, que reúne a un sinnúmero de países, concretamente 12 países productores de petróleo, tanto de Medio Oriente como de América Latina, para proveer de petróleo a los diferentes mercados del mundo. Otros países importantes agrupados convencionalmente como no OPEP son Rusia, México y Canadá. Importante mencionar este grupo de países por el hecho de que entre ellos interactúan y son los que definen las condiciones del mercado petrolero a nivel mundial. Estos grandes productores petroleros, entre los que se destacan los que vimos inicialmente, los Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, son los que han mantenido abastecido el mercado petrolero a lo largo de la historia mundial. Tenemos aquí un gráfico donde podemos apreciar desde el año 2008 al 2014 cómo ha ido evolucionando tanto la producción como el dominio que cada uno de estos países tiene en el mercado petrolero internacional. En el caso del año 2008, vemos que los Estados Unidos tiene una producción bastante menor que la producción de Rusia y que Arabia Saudita. Arabia Saudita, pues como todos conocemos y como acaba de explicar el señor que me precedió en la presentación, tiene inmensas reservas. No así pues el caso de Estados Unidos, que tenía unas reservas y cuya producción pico había alcanzado alrededor del año 1971, luego de eso pues habiendo entrado en franca declinación y
por lo mismo, pues, se volvió en gran importador de hidrocarburos. Así vemos que a medida que van transcurriendo los años, en las barras que vemos de color azul, que son Estados Unidos, va incrementando paulatinamente en los últimos 6 años. Es lo que se debe justamente a lo que conocemos que Estados Unidos hizo el gran descubrimiento de que podría entrar a producir el petróleo de los esquistos, que vamos a ver más adelante un poco de qué se trata, y de esta manera pues pudo entrar de lleno en el mercado mundial, pero desde el punto de vista de gran consumidor, de autosuficiente y no realmente como exportador, pero lo que le garantizaba y le garantiza un gran desarrollo de toda su economía y principalmente el hecho de no estar dependiendo de productores externos para satisfacer sus consumos energéticos. Ese gráfico, como acabamos de ver, ¿no?, lo podemos explicar en las siguientes cifras. Los Estados Unidos ha pasado en 6 años de producir 7 millones de barriles de crudo y derivados a 14 millones en 2014. Es importante apreciar que en las letras rojas estamos aclarando que Estados Unidos produce alrededor de 9.3 millones de barriles de petróleo únicamente, pero que la Agencia de Información de la Energía de esta potencia mundial incluye para sus efectos estadísticos y posiblemente también para sus efectos de predominio a los derivados líquidos, en este caso del gas natural, condensados, refinados y biocombustibles. Entonces, estas cifras que estamos viendo pues prácticamente acumulan tanto la producción de crudo como la producción de derivados. Entonces, como decíamos, hace 6 años, Estados Unidos tenía únicamente una producción conjunta de 7 millones de barriles por día y en el 2014 ascendió a 14 millones de barriles. Gracias a la tecnología y a la inversión petrolera, pues, en estos petróleos y hidrocarburos de esquistos, siendo el mayor productor de crudo y de gas natural del mundo por segundo año consecutivo. En el caso de Arabia Saudita, la producción conjunta de estos petróleos y derivados es de 12 millones de barriles en el 2013 y también en el 2014. La producción natural de gas natural de Arabia Saudita es muy pequeña pues comparada con las de Estados Unidos y Rusia. Rusia se considera pues en esta estadística como el tercer mayor productor en 2014, con 11 millones de barriles por día, manteniendo producción estable durante varios años entre 10 y 11 millones de barriles de una producción conjunta de petróleo y de líquidos de hidrocarburos. Aquí tenemos unas cifras que las he agrupado para que podamos apreciar cómo Canadá y México, que también son considerados grandes productores y colaboradores de Estados Unidos pues, en su abastecimiento energético, están ubicados en el ranking mundial. En el caso de Rusia, tenemos una cifra pues, de petróleo únicamente de 10.6 millones de barriles. Arabia Saudita de 9.7 millones de barriles de producción y Estados Unidos aparece tercero en abril del 2015 con una producción de petróleo únicamente de 9.4 millones de barriles. Como decíamos antes, la producción de 14 millones es tanto de petróleo como de líquidos derivados que se aumentan para establecer las estadísticas de la Agencia Interamericana o Internacional de Energía de Estados Unidos sobre la producción de su país. Canadá, que es otro productor importante, tiene una producción de petróleo de 3.9 millones de barriles. Está en el 5.º lugar en el ranking petrolero
y en el 10º lugar está México, pero que es importante tenerlos en cuenta porque los otros lugares del 6 al 9 son ocupados por los países de la OPEP, de tal manera que son países también principalmente productores de petróleo, pero no consumidores. Y Canadá y México también, pues, como decía, convienen con Estados Unidos su abastecimiento energético. Aquí podemos apreciar a este gran productor o conjunto de países productores de la OPEP, que está compuesto por 12 países y que es liderado en su producción y también en el trazado de sus políticas por Arabia Saudita. Tenemos los otros países como Irán, Irak, pero que tienen una producción petrolera muy distante a los 9.6 o 9.7 millones que se reportan siempre para Arabia Saudita. Y en el último lugar tenemos a nuestro país, el Ecuador, con una producción ni siquiera pues millonaria como los otros países, sino pues de un poco más de 500.000 de barriles de petróleo por día. Este es otro gráfico de la misma OPEP con cifras similares y que ratifica pues la producción que vimos anteriormente, donde Arabia Saudita es la que lidera la producción de este grupo, seguido por Irak, Irán, Emiratos Árabes, etcétera, hasta llegar a Ecuador con alrededor de 540.000 barriles diarios. Aunque esta producción en la actualidad en el país ha alcanzado pues alrededor de 600.000 barriles diarios, ¿no? Pero que conocemos pues que asimismo hace poco tiempo ha comenzado en una franca declinación. El otro actor principal que había indicado es el de los precios de petróleo, ¿no? Es un factor protagonista dentro del mercado internacional de hidrocarburos. En esta gráfica podemos apreciar que en el año 2008 el precio del petróleo había alcanzado en el año un promedio de 133.9 millones de barriles, pero que entre junio de 2008 y enero del 2009 este precio bajó vertiginosamente hasta colocarse en un promedio de 39.1 dólares por barril. Se refiere, como indica pues el gráfico, a la cesta del crudo WTI en el color rojo, y el precio del crudo ecuatoriano, que lo hemos puesto para efectos de comparación, en el color azul. Bien, el diferencial entre el color azul y el color rojo es lo que llamamos nosotros el diferencial petrolero o de precios de petróleo, para ver cuánto es que se tiene que descontar al precio de referencia WTI para obtener el precio de la cesta del crudo de Ecuador. Y vemos que en algunos casos, como en el año 2011, por ejemplo, el precio del petróleo ecuatoriano estuvo por encima del petróleo referencial, porque el precio en Estados Unidos, el WTI particularmente, había decaído debido a problemas de infraestructura interna de transporte que impedía que este petróleo salga de su sitio de producción ubicado en Oklahoma, en Cushing, y llegue a los mercados de la costa del Golfo, donde sí podían llegar petróleos como el ecuatoriano, el mexicano y el venezolano, y justamente por eso se robustecieron en su precio, y el petróleo, a pesar de ser de menor calidad, pudo ser vendido a mayor precio que el WTI, que es el West Texas Intermediate. Vemos entonces que el 2008, como decía, en junio, julio,
comienza a decaer y llega a febrero del 2009 a 39.1 dólares por barril. Pero esta misma historia se ha repetido el año anterior para el caso del WTI, asimismo en un periodo un tanto similar que estaba en el 2014, que podemos ver en el gráfico, en 105.8 dólares por barril en el mes de junio del 2014 y llegó a 47.2 en enero del presente año, en el 2015. Lo mismo el crudo ecuatoriano, pues un poco menor ya a esta época en su precio con respecto al WTI, bajó de 98.9 a 41.4 dólares por barril. Decía pues que esta caída vertiginosa de los últimos años en el precio y particularmente del año anterior acá se debe principalmente a la producción de los hidrocarburos de esquistos, que quisiera explicar un poco de qué se trata para que podamos entender lo sencillo que es comprender esta tecnología, pero lo complejo que es solucionar los problemas de comercialización de estos crudos en el mercado internacional. Esta máquina, ¿pasó algo? ¿Está relacionado quizá con el celular que moví en ese momento o no? No. Bien, en el gráfico podemos apreciar cómo los petróleos, los hidrocarburos se acumulan en el subsuelo, en trampas que nosotros llamamos estructurales, que son trampas naturales que se conforman bajo tierra y que permiten hacer que los hidrocarburos y otros fluidos como el agua y el gas se entrampen, de ahí su nombre, en el tope de la estructura que vemos en el medio del gráfico. Ahí vemos que hay un pozo perforado justo en la cima de la estructura, donde dice petróleo y gas convencional. A un lado tenemos el gas y petróleo no convencional en arenas bituminosas de un petróleo completamente espeso y en una roca completamente compacta. Y abajo tenemos en gris una roca que normalmente puede ser lutita o una roca carbonatada, roca madre, que es donde se forma inicialmente el petróleo. Lo que sucede es que este proceso de formación a través de millones de años se va haciendo que el petróleo se forme por efectos de temperatura y presión de acuerdo a la teoría más aceptada, teoría orgánica, y luego pues se libere cuando se produce algún movimiento de estas estructuras que los contienen y se van a alojar en estas trampas, como vemos en la parte superior, en este caso del gráfico, o en unas trampas estratigráficas, como vemos en el caso pues, de esta figura al costado derecho, ¿no? En la parte superior. El petróleo que se ha venido produciendo tradicionalmente es el petróleo convencional, un gas que es un hidrocarburo liviano, y el petróleo también hidrocarburos líquidos pero livianos en su mayoría, y que por lo mismo tienen la facilidad de moverse cuando por cualquier motivo se desprenden de la roca madre, en este caso de la roca que está en color gris, y se van a acumular a las trampas. Ese es el petróleo más fácil que se ha podido encontrar y perforar y también producir pues con el desarrollo de la tecnología que se ha tenido desde el año 1857, en que se perforó el primer pozo petrolero en los Estados Unidos, de tal manera pues que ha permitido que
los países se mantengan abastecidos con este tipo de petróleo y que en la actualidad también se vaya agotando estas reservas de petróleo convencional y por lo mismo países como Estados Unidos principalmente comiencen a desarrollar tecnologías para que puedan explotarse los petróleos directamente de la roca madre donde se originan los hidrocarburos, pero que en donde están entrampados por su compactación, por su escasa porosidad y permeabilidad, y que por lo mismo pues deben ser explotados mediante una aplicación de una tecnología pues de punta. De acuerdo a lo que hemos indicado hasta el momento, pues podemos definir que los hidrocarburos convencionales son aquellos que estando en estado líquido, ya sea el petróleo o gaseoso, el gas natural, se encuentran acumulados en yacimientos, que son las rocas trampas o reservorios a los que han migrado de las rocas madres que los generaron. Estos hidrocarburos generalmente fluyen por sí solos, al menos en el inicio de su producción, por las características de porosidad y permeabilidad de las rocas que los contienen. Como decía, estos son los que hemos explotado hasta el momento. Pero los hidrocarburos no convencionales, como les había indicado, son estos hidrocarburos líquido gaseoso, pero que se encuentran acumulados en las rocas madres, donde se generaron, y en los yacimientos o reservorios a donde han podido llegar, pero en condiciones difíciles de fluir por sí solos, ya sea por las características de escasa permeabilidad de la roca que los contiene o por la alta densidad o viscosidad de sus componentes líquidos. Estos hidrocarburos requieren de una tecnología especial para su explotación, como son, por ejemplo, la perforación horizontal, no solamente la vertical, la fracturación hidráulica, que es lo que se denomina la tecnología fracking para la explotación de estos hidrocarburos, y de ciertos insumos como el agua en grandes cantidades, químicos para disolver la roca, arenas para fracturarla y luego formar un ambiente poroso para que los hidrocarburos puedan salir. Asimismo, pues de acuerdo a su característica, estos hidrocarburos tienen una clasificación especial. El petróleo pesado, el heavy oil, que es un petróleo de muy baja gravedad PI, de una alta densidad y por lo mismo muy viscoso, que no le permite movilizarse fácilmente y requiere de una tecnología pues de calentamiento para su producción. Las arenas bituminosas, pues las arenas con petróleo pesado, ¿no? Areniscas con petróleo que hay principalmente en yacimientos en Canadá. El petróleo y gas de esquistos, que es nada más que una clasificación de estos hidrocarburos no convencionales, que son el shale oil y el gas oil, y que es lo que actualmente se está produciendo principalmente en Estados Unidos. Y el petróleo y gas de rocas poco permeables, principalmente donde se generan tight oil, que le llaman, y otros hidrocarburos como el metano, que se forma pues prácticamente en cualquier lugar, ¿no? En capas de carbón, en aguas de baja temperatura congeladas, y también pues en ciertos desperdicios, por eso le llaman metano o gas de los pantanos. Volvemos otra vez al gráfico, donde podemos apreciar de que la perforación de los hidrocarburos convencionales básicamente es con pozos verticales. Cuando se quiere producir en forma desmedida estos hidrocarburos convencionales, también se aplica pues la perforación horizontal, pero básicamente la perforación de pozos completamente verticales son los que se utilizan para explotar estos hidrocarburos. Pero para el caso ya de los hidrocarburos no convencionales, ubicados en las rocas madre y a grandes profundidades, donde se generan por la presión y temperatura básicamente, entonces tenemos que ir con un pozo vertical hasta el sitio de la roca, y una vez que estamos dentro de ello, tanto en los dos espacios que tenemos aquí,
de la base, vemos cómo se abre hacia la superficie, perdón, hacia los costados, para poder tener el petróleo que fluya hacia el pozo de las perforaciones y de la producción y luego ser transportado hacia la superficie. Como les decía, mediante pues la fracturación de esta roca que contiene los hidrocarburos, con la inyección de agua y de arena a alta presión, de químicos que disuelven un poco la roca y luego permite sacar estos hidrocarburos para su transporte y comercialización. Entonces, este tipo de tecnología es que hace que el costo de la producción de estos hidrocarburos sea completamente caro. Tenemos aquí un ejemplo de cómo, en caso de los hidrocarburos convencionales, están dentro de poros de una arenisca común y corriente que en la profundidad lógicamente está compactada, pero siempre tiene un espacio poroso. Y en el caso de los hidrocarburos no convencionales, donde se puede apreciar en el gráfico a efectos de ilustración cómo la roca es prácticamente pues una masa completamente sólida, y hay que fracturarla, como decía anteriormente, pues inyectándole fluido, por eso es la fracturación hidráulica, y con químicos para su disolución. Y ven ustedes las grietas que se forman, que permiten que esos hidrocarburos puedan bajar al pozo, a la tubería de perforación y luego de producción, y puedan ser sacados a superficie. En cuanto a los costos que hemos dicho y a lo que se refería también pues el señor que me precedió pues en la charla, vemos, se ha ilustrado pues con un triángulo que se conoce como triángulo de hidrocarburos, que en este caso son convencionales y no convencionales. En la cúspide del triángulo, en el vértice superior, se puede apreciar que se encuentra pues la zona de hidrocarburos de calidad alta y media, y que por lo mismo, de acuerdo a la flecha que está en la derecha y que nos indica los costos y la tecnología más sofisticadas empleadas, se requieren pues de costos y de tecnología moderadas. A medida que vamos yendo hacia la base, como decir, a profundidades en el subsuelo, hacia la roca madre que generó los hidrocarburos, y donde se encuentran estos hidrocarburos no convencionales, principalmente los esquistos, va aumentando los costos tanto de perforación como de producción, como de tratamiento de estas rocas para su producción, y lograr pues una explotación óptima de todo este sistema de hidrocarburos, ¿no? Ahí vemos que en el medio, del medio para abajo, están gas en la roca madre, petróleo negro pesado, mantos de carbón y de metano, ¿no? Y abajo, pues ya en la roca madre mismo, pues el petróleo que se denomina el shale oil, o el gas que también denomina shale gas. Bien, hemos visto entonces cómo la explotación de este petróleo de esquistos y el petróleo y el precio del petróleo han ido variando con el tiempo por las necesidades de abastecimiento energético. Estados Unidos se vislumbra, una vez que ha desarrollado tecnología, como el primer productor de gas natural en el 2015, durante el presente año, y de petróleo en el 2017. Esto hace pues que cada vez sea menos dependiente de los otros países, en este caso de Ecuador, y que lógicamente los países productores y exportadores nos toque afrontar pues esta situación de escasez de la demanda. Asimismo, esta producción de los petróleos no convencionales y el hecho de que Estados Unidos haya llegado a ser
autosuficiente en energía es producto de una estrategia establecida hace más de 6 años por el Grupo de los 8, hoy conocido también como G7, cuyos objetivos eran reducir el consumo de petróleo, fortalecer su seguridad energética, como el caso de Estados Unidos, Rusia, etcétera, e independizarse del suministro de petróleo de países no amigables, considerados dentro del mercado internacional, así como son el caso de los países de la OPEP y entre los que se encuentra también nuestro país y Venezuela, aquí en Sudamérica. También se hizo este incremento de energía, de producción de energía por parte de los países industrializados y se agravó la situación en el mercado petrolero mundial cuando en julio del 2014 Estados Unidos ya pudo explotar y exportar petróleo a Corea del Sur, cuando en su misma ley se lo había impedido hasta entonces. Se están haciendo desde entonces pequeñas excepciones para proveer incluso de petróleo de determinada calidad a México, sin restricciones, y entonces Estados Unidos entrará, si es que sigue explotando este petróleo al ritmo que lo viene produciendo desde hace 6 años, se convertirá, decía, en un exportador neto de hidrocarburos y el precio del petróleo tendrá que bajar si así ocurre. En el caso de Estados Unidos, las importaciones procedentes de la OPEP como consecuencia de su producción se han reducido más o menos a la mitad. Estados Unidos piensa que dejará de exportar hidrocarburos y dejará de ser importador en el año 2035. Es decir, que este petróleo de esquisto tiene para sobrevivir al menos hasta la década de los 30 y causar problemas dentro del mercado petrolero mundial. Estados Unidos piensa que su fortaleza energética podría mantenerlo en la economía mundial como un gran productor autosuficiente por más tiempo del previsto, en detrimento de China, que es la segunda potencia económica y consumidora de hidrocarburos y que tendrá que redefinir su política exterior para el hecho de reducir a cero sus importaciones desde el Oriente Medio. Vamos a ver un poco que esta situación de la caída de los precios del petróleo no es nueva en esta última época, en la historia reciente petrolera. Tenemos aquí un gráfico que vi que el señor que me antecedió en la palabra también lo tenía, pero que, digamos, me parece muy importante que lo conozcamos y vamos a detenernos un poco en el análisis de este gráfico, que viene desde 1861, como dice en el título, hasta el presente. En 1861, a pocos años, a escasos 4 años de haberse iniciado la explotación industrial del petróleo en Estados Unidos, una vez que en 1857 se perforó el primer pozo, ya entró el petróleo pues a ser considerado como un combustible valioso y se lo utilizó para iluminar las viviendas con el uso de lámparas y también pues se lo utilizó con fines medicinales. Por esa razón su precio en el punto A al inicio del gráfico se disparó alrededor de $120 por barril traído a valores presentes. Incluso si vemos que todos estos valores traídos a la actualidad se pueden equiparar o comparar, vemos que es el precio más elevado que ha tenido el petróleo en su historia, $120 por barril. Reemplaza de esta manera al aceite
de ballena. Luego, pues, en 1865 hasta 1890 aproximadamente, hay una serie de caídas y auges de los precios por un lapso de 25 años, debido a fluctuaciones en la perforación de Estados Unidos, ¿no? Como dato aquí podemos apreciar de que en 1877 la Standard Oil Company de Rockefeller controla más del 95% de todas las refinerías de petróleo en el país. Y este predominio pues, de esta empresa y del grupo Rockefeller pues, se extiende hasta nuestros días, de tal manera que ha sido actor importante en la comercialización de los hidrocarburos. Nos saltamos directamente por el hecho de que no hay una variación mayor hasta el año 1972, donde en el punto J podemos apreciar que la producción total estadounidense es cercana a un promedio de 9 millones de barriles por día y se produce lo que se conoce como el peak oil de Estados Unidos. Luego, en los años de 1978-1979, Irán reduce drásticamente la producción y las exportaciones en tiempos en que entró en una revolución interna. Entonces, también hubo ahí escasez de oferta y entonces el precio del petróleo llegó a producirse en lo que podemos ver representado como el punto L del gráfico, ¿no? A niveles superiores a $100 por barril. Igual pues en el punto M tenemos un precio, otro pico superior, donde la guerra entre Irán e Irak hizo que asimismo haya escasez de hidrocarburos y que disminuyan las exportaciones de esta región del Medio Oriente, que es la principal productora de los países de la OPEP. Tenemos luego aquí el punto N, que es un punto intermedio, ¿no?, de declive de los precios del petróleo y que es ocasionada por un exceso de oferta en todo el mundo. La antigua Unión Soviética y Estados Unidos fueron en esta época del inicio de los 80 los principales productores del mundo y produjeron respectivamente 11.9 millones de barriles y 11.2 millones de barriles, pues el caso de Rusia. Arabia Saudita también pues entra en el año de 1986 como un gran productor y deliberadamente amplía sus exportaciones para hacer que una vez que este mercado deprimido en los precios por la producción abundante de tanto de Estados Unidos como de Rusia, que le iba robando poco a poco el mercado a los países de la OPEP, lo que provocó la reacción pues principalmente de los grandes productores del Medio Oriente, pues hizo que Arabia Saudita incremente completamente y a niveles extremos su producción sobre los 10 millones de barriles y con esto pues inunde el mercado de petróleo y caiga pues a precios mínimos de venta, ¿no?, inferior a los $20 por barril. Hay un aspecto en esta historia de hidrocarburos que no es tocada por el autor inicial de este gráfico y que yo quisiera puntualizarlo, y es que en noviembre de 1997 la OPEP se reunió en Indonesia y tomó la decisión de aumentar la producción de petróleo. La OPEP producía en ese entonces 25 millones de barriles y aumentó la producción a 27.5 millones de barriles, motivada en gran medida por el conflicto justamente entre México, Arabia Saudita y Venezuela, porque cada uno quería alcanzar una mayor producción del mercado, que a esa fecha pues ya daba signos de bastante debilidad para receptar la producción de hidrocarburos. Tomada esta decisión en Yakarta, donde se reunió la OPEP,
previendo pues también de que la demanda se iba a incrementar, poniendo 2.5 millones de barriles adicionales en el mercado, un 10% de la producción de ese entonces de la OPEP, hizo que al no aumentar la demanda, los precios cayeran vertiginosamente. Y entonces se produjo una depresión tremenda en el mercado, ocasionada por la decisión de la OPEP tomada en Yakarta, por lo que a esta resolución se la denominó como el desastre de Yakarta. En 1998, asimismo, ¿no?, una vez que se habían producido la violación de las cuotas de producción de estos países por ampliar sus mercados, y luego pues de haber fallado el intento de reunirse la OPEP, como sucede en estos días, para bajar la producción de crudo, entonces el precio también cayó a niveles mínimos, que se aprecia más o menos en el punto ubicado como R, ¿no? Este punto también fue consecuencia de esta resolución denominada el desastre de Yakarta, donde los países pues no pusieron ponerse de acuerdo y se hizo que se incremente una producción a una tasa que el mercado no la iba a receptar y que iba a provocar la hecatombe de los precios. Fue entonces que con esta resolución denominada como el desastre de Yakarta, los países de la OPEP se convencieron de que para ajustar su producción no debían actuar en base a proyecciones únicamente, sino principalmente a realidades del mercado. Y entonces producir siempre en la medida que el mercado posibilite receptar esta producción adicional y no crear de esta manera pues la hecatombe y el desplome de los precios del petróleo. Continuando con la lectura de este gráfico, nosotros vemos que en el 2001-2003 los atentados del 11 de septiembre y la invasión de Irak plantearon preocupaciones en el Medio Oriente, ¿no? Y por lo mismo comenzó el hidrocarburo a subir. Pero hay una situación adicional que aquí no se la menciona, y es el hecho que esta situación de septiembre de 2011 hizo que Estados Unidos, para levantar su imagen, comience a lanzar mayor cantidad de divisas en el mercado, de dinero en el mercado, que el crecimiento en Estados Unidos se acelere para que los mercados internacionales tengan confianza en esta potencia, y entonces hizo que este dinero se vaya no solamente al desarrollo de Estados Unidos, sino también en el mercado petrolero, a la especulación. Se compre petróleo, y esto hizo entonces pues de que los inversores, los compradores, los especuladores vayan almacenando gran cantidad de petróleo y comience a subir pues otra vez a niveles que sobrepasan los $100 por barril. Esta bonanza en el mercado petrolero pues creó una burbuja donde todo el mundo compraba, también por el hecho de la inyección de dinero de Estados Unidos pues para la producción, para el crecimiento económico, y esta burbuja finalmente estalló en el 2008. Todos conocemos pues que hubo una crisis financiera mundial por la quiebra de Lehman Brothers, y que no se pudo pues sostener. La burbuja de la venta masiva reventó y los precios se desplomaron en un 78% desde julio a diciembre del 2008, como había explicado pues en el gráfico anterior y que se puede apreciar acá. Bueno, me dicen que hay poco tiempo. Entramos lo que es al final de esta época, donde por efectos como decía, de la producción del petróleo de esquistos,
la producción se ha aumentado, Estados Unidos está consumiendo pues petróleo, está importando menos, le compra menos a los países de la OPEP, de Medio Oriente, le compra menos a países como Ecuador y Venezuela, y por lo mismo pues el petróleo nuestro pues ha entrado a incrementar la oferta mundial ante una demanda deprimida por la situación económica de los diferentes países industrializados. Entonces vemos que no es posible pues sostener un mercado fuerte, un mercado consistente, y los precios del petróleo se han desplomado pues desde el segundo semestre del 2014 hasta el presente año. Este resumen pues de lo que hemos visto pues lo podemos obviar y podemos entrar pues al tiempo actual, donde la caída bursátil de hace pocos días pues la semana anterior hace que se nos presente pues a un mundo en que se le desprende pues una prenda íntima, en este caso a la que se ha representado China, y hace pues que quede un país prácticamente desnudo pues en el aspecto de su economía mundial. Un país que con poco crecimiento, que ha hecho que el barril de petróleo pues se desplome por el hecho de que no se necesita energía para consumir en un país con poco crecimiento y con una economía débil, con un sistema financiero pues también en problemas. Esto pues, la depresión de China, que causó mucho revuelo la semana anterior, hizo pues que a nivel mundial se representen pues diferentes gráficos, estadísticas, para que se entienda la magnitud del problema, pero que a estas alturas consideramos pues que tanto China como las potencias norteamericanas y europeas pues están pasando y tratando de solucionar en buena forma pues las consecuencias de esta caída de las bolsas de valores de China, que normalmente pues siempre estropean toda la economía mundial. Pero esta economía mundial estropeada es lo que causa una estrepitosa caída de precios también de la materia prima, y por eso es que el petróleo en esta semana pues ha caído a niveles inferiores a los $40 por barril, ubicándose alrededor de $38, algo más, y lo que se denominó pues desde la semana pasada pues también como un crash del petróleo, ¿no? Un desplome del petróleo. Pero que a estas alturas yo personalmente considero pues que no existirá, pues no podemos llegar más abajo de lo que ya estamos. Las soluciones adoptadas por China pues las conocemos, va a reforzar su economía, el Banco Central pues también va a prestar mayor atención a la liquidez o a disponibilidad del crédito, y no habrá más devaluaciones del yuan. La moneda pues que a partir del 11 de agosto pues se venía devaluando, y con esto pues iba afectando también a la economía mundial. Quisiera ver únicamente esta parte, ¿no?, de que cómo Ecuador está en condiciones de los precios del petróleo. Las condiciones del mercado internacional del petróleo afectan al precio de facturación del crudo ecuatoriano, que emplea la siguiente fórmula: precio de facturación PF, que es el precio del crudo marcador, que como habíamos dicho es el WTI menos el diferencial. El crudo marcador se lo ha tomado hasta ahora con el WTI, pero en el presente año la política petrolera del gobierno ha creado una pequeña confusión, porque en determinado momento ha informado de que se ha cambiado el crudo marcador WTI, que es un petróleo americano, por el ASI, que es un grupo o una canasta de petróleos de un crudo agrio, y que es utilizado como marcador por Arabia Saudita, por Irak y por Kuwait. En todo caso, todas las referencias las seguimos haciendo tanto en la prensa como los analistas relacionados con el WTI, que de todos modos creo está siendo considerado por el mismo Petroecuador, que es el que comercializa los hidrocarburos del país. El diferencial, en cambio, es fijado aquí en el país. Es fijado por Petroecuador, lógicamente, sobre la base de las condiciones del mercado internacional,
y porque la calidad del crudo, como decía, es menor que el WTI, donde entra a competir en el mercado principalmente del gas del Golfo de Estados Unidos, y por lo mismo pues tiene que ser disminuido en su precio un porcentaje para que el petróleo nuestro pueda ser competitivo y pueda ser adquirido por los consumidores. Sin embargo, nosotros debemos estar conscientes que Ecuador no tiene poder de decisión en la OPEP ni en el mercado internacional, tanto poder que le permita influir en la fijación del precio del petróleo. En este caso, pues Ecuador, unido a Venezuela y otros países que son afectados fuertemente por la baja del petróleo, como el caso de Irán, Irak, Nigeria, Algeria, cuyos precios del petróleo para alcanzar un equilibrio presupuestario debe estar sobre los $100. Creo que una unión con estos países puede hacer que la OPEP reconsidere su decisión de no incrementar su producción, convencerse de que el mercado no está propiamente pues, como para ser abastecido por Estados Unidos con mayor producción, porque también estos bajos precios del petróleo ha hecho que muchas plataformas, muchos pozos se cierren, y entonces pueda hacer que, disminuyendo la producción, la OPEP con una resolución, pueda alcanzarse un nivel de precios que en ningún caso va a estar ni cercano ni de lejos a los $100, sino que siempre va a estar posiblemente en alrededor de unos $60, $70, y que será un precio que no le permita a Estados Unidos desarrollar mayormente su tecnología de esquisto, ni a ningún otro país del mundo que tenga inmensa reserva, como el caso que tenemos Argentina o la misma Canadá, China, etcétera, para que pueda desarrollar la explotación de estos hidrocarburos. El caso de la OPEP debe también, en su conjunto, ya no solo Ecuador y Venezuela, sino en su conjunto OPEP, concretar y estrechar más su colaboración con los países no OPEP como Rusia y México para controlar el mercado del crudo. He oído con mucha satisfacción que el presidente Chávez ha indicado que, perdón, el presidente Correa ha indicado que va a entrar en una colaboración con Rusia y al mismo tiempo que con Venezuela, para hacer que Rusia ayude a disminuir su producción, si es que lo hace la OPEP, y pueda ser controlado el mercado. Pero en este ambiente también tiene que entrar México, que es un competidor natural de nuestros países aquí en Latinoamérica. El petróleo de esquisto en Estados Unidos entró al mercado para quedarse con un gran predominio más o menos hasta la década de los años 30, de tal manera que no es fácil considerar que el mercado va a cambiar ni a mediano ni a corto plazo, sino que a largo plazo, quizás en los años 30, podamos volver a tener petróleo pues, de $30 por barril, salvo que sucedan condiciones geopolíticas anormales. Bueno, para que no extenderme más, y creo que explicando la esencia de lo que tenía previsto de exponer, yo les agradezco mucho por su atención, pues, y cualquier inquietud, pues, podría yo contestarle. Voy a dejarte mi mail aquí en la superintendencia para que cualquier inquietud, pues, me puedan hacer por escrito y yo poderles contestar, ¿no? Les agradezco mucho su atención y gracias también a ustedes.